Amigos, nuevamente con ustedes en este programa de los lunes, 9:30 a 10:30 de la noche, con un tema distinto, con un tema diferente de la península de Azuero. Esta vez hemos escogido un tópico que lleva por título Libros y escritores peninsulares. Vamos a hablar de la gente que en la península a través de los siglos ha dejado un testimonio escrito de lo que ha acontecido en esta parte del país. Por eso lo de libros y escritores peninsulares. ¿Cuándo comenzó esta tarea en esta parte del país? Este es un tema vital porque tenemos que hablar del escritor de la tierra de Herrera y de los Santos, del escritor de la tierra de Cubitá, del escritor de la península de Azuero. Y cuando comenzó este asunto, si nos vamos al periodo, por ejemplo, precolombino, tenemos que estar claro que no hay escritura, al menos conocida, en ese periodo. No hay un testimonio que haya quedado de lo que aconteció para aquella época. Quizás porque lo que habían era en escritores de otras formas. Y el conocimiento se transmitía de manera oral y de otra manera, en el periodo precolombino, podemos hablar de los petroglifos, de aquellos símbolos escritos en piedra que usted puede ver hoy en las piedras grabadas de Montoso, como dice el doctor Sergio González Ruiz en uno de sus escritos de las 26 leyendas panameñas, las piedras grabadas de Montoso. No sabemos con exactitud si eran sitios ceremoniales, si esas piedras eran grabadas para aspectos que tenían que ver con astronomía o eran simplemente guías. Lo cierto es que hay esas piedras y que podríamos considerar a esos eh, habitantes precolombinos que escribían sobre las piedras, es decir, sobre los petroglifos, nuestros antepasados más antiguos y más remotos de esta península. Esa escritura en piedra que usted la puede ver todavía, aparte del Montuoso, en sectores de Tonosí, incluso aquí en el propio río La Villa, hay petroglifos que han sido determinados. Eh, el ingeniero Roberto Pérez Franco, por ejemplo, ha hecho estudios sobre eso y usted puede ver en internet con precisión dónde están esas piedras grabadas. No son muchas, pero las hay. Pero estos petroglifos los encontramos no solamente en esta península, en el resto de la República y en el resto de América Latina están diseminadas. Estos que podríamos llamar nuestros antecesores más remotos de lo que podríamos indicar como, vamos a decir, escritores de aquella época, gente, así como tenemos hombres allá en las cuevas de Altamira y en otros lugares de Europa que escribían en las cuevas, dibujaban bisontes, porque era de alguna manera el nacimiento de la escritura, porque la escritura debió comenzar precisamente por pictogramas, por cosas que la gente dibujaba. Ese es el origen del arte en el fondo. Eh, y podríamos decir que un escritor es un artesano de la palabra, alguien que es capaz de manejar con elegancia el idioma y como esos constructores que edifican casas y que colocan bloque a bloque y la van armando, la labor del escritor es encontrar las palabras exactas para irlas colocando, para ir construyendo esa pared que en el fondo es el escrito o lo que sería el lienzo en el caso de los pintores. Ese periodo es importante, un periodo bastante desconocido, porque no nos quedaron testimonios eh, escritos de ese periodo, eh, de esa negra noche de los tiempos, de hace buen rato. Yo quiero, como siempre, cumplir con la gente que
toda la semana. Es importante, por ejemplo, agradezco a Pitín Solís, a Nelly Montesa, a Mara García, a Agustina Vergara Cedeña, ya en Bellavista de Guararey. Dice saludos igualmente. A Araceli Rodríguez, a Guillermo Garrido, a Ramiro Elías Vargas también, que está a esta hora con nosotros, hablando sobre el tema de hoy en Ágora de Azuero, que no es otro que libros y escritores peninsulares. Hablamos del periodo precolombino y cómo no hay un testimonio escrito de ese periodo, lamentablemente, cuántas cosas nos hubiesen podido dejar de esa sociedad y de esa cultura de antaño. Si pasamos del periodo precolombino, hablando de los escritores de la península, al periodo de la colonia, ese periodo que en el caso de Azuero iría como de 1516 a 1821, ese periodo de la colonia, también los españoles van a introducir las formas escritas y gracias a ellos y gracias al manejo del idioma vamos a poder reconstruir cosas que han venido aconteciendo en la península a lo largo de los últimos 500 años. Superamos un poco esa, digamos, esa negra noche de precolombina en el sentido de que no tuvimos forma de poder leer de ellos mismos la visión que ellos tenían de su sociedad y que tenían de su cultura. Porque un escritor también transmite sentimientos, es una visión de una época, es un testimonio escrito eh, que viene a complementar los testimonios orales que eran previamente. Por eso en el periodo colonial usted va a ver que vamos a combinar los relatos orales, que después van a ser llamados cuentos y demás, con los escritos. Ya vimos en programas anteriores que aquí tomó mucho tiempo el desarrollo de la escritura, que hubo mucha gente analfabeta, pero si vamos al periodo colonial, el primer testimonio escrito son las relaciones de Indias, es decir, aquellos escribanos que relataban cómo se vivía en los sitios que estaban siendo conquistados por los españoles. Aquí en la península de Azuero, vamos a ver eso con Gaspar de Espinosa en 1517, si mi memoria no me es infiel. Ahora usted puede bajar del archivo de Indias a través de internet esos relatos de Gaspar de Espinosa, claro, escritos en un español antiguo. Esas relaciones de India son los primeros escritos que tenemos nosotros que hablen de esta parte del país. Y van a haber relatos interesantes, no solamente nos van a dejar escritos cómo se llamaban los grupos indígenas, los caciques de aquella época, escritos al español, naturalmente. No piense usted que, que porque en los relatos de Gaspar de Espinosa aparece, por ejemplo, el cacique guararí, era porque ese era el término exacto. Los españoles lo único que hacen es tratar de escuchar la fonética indígena y reproducir al español más o menos los sonidos que tenían los indígenas. Pero gracias a ello podemos saber, comenzar a ver lo que había de esa cultura precolombina, gracias a esos escritos del siglo, de comienzos del siglo XVI. En caso de Espinosa, si mal no recuerdo, 1517, que es cuando comienzan por vez primera en las relaciones a hablar de qué veían. Por ejemplo, el primer relato en Gaspar de Espinosa del primer sismo de América lo registra Gaspar de Espinosa en esta región. Y por la magnitud del temblor, por la forma como describe cómo se movían los árboles, era un temblor que podía estar, según los especialistas, en una escala Richter de 6 a 7, o sea, un temblor grande. Y tenemos testimonio de esas relaciones. Luego viene la educación de los criollos,
porque hay que entender que los españoles, la gran mayoría que venían acá, también eran campesinos españoles y muchos de ellos tampoco sabían leer ni escribir. Pero van a venir escribanos y va a comenzar a introducirse en las zonas las formas de escribir. Y eso va a ser importante porque nos va a permitir tener un testimonio de los últimos 500 años de vida en esta parte del país. Va a haber una educación para criollos, una educación también para las élites religiosas. Los religiosos van a jugar un papel importante aquí en la península en poder tener escritos en los archivos parroquiales. Vamos a seguir hablando de eso. Quiero destacar a gente como Rosa Cedeño, Rolando Moscoso, que nos está siguiendo, Ale Cruz, a la educadora Diana K. de la Villa de los Santos, Jacinta Salado, la amiga Olga Díaz de la Ciudad de Las Tablas, Luis Antonio Barría, Gilma Medina también, Benigno Rivera, Juan Miguel Moreno, Dania Rodríguez, Benigno Figueroa, Darinel Vergara, Rita Mercedes Solís y muchos otros que vamos a estar a lo largo del programa agradeciéndole que nos estén siguiendo a esta hora. Decía que la escritura va a ser una herramienta de los grupos de élite, de los grupos que tienen más recursos económicos, y eso no son a otros que los criollos, los hijos de españoles nacidos en la zona, y naturalmente el caso de los sacerdotes y el caso de los archivos parroquiales. Si usted quiere en Azuero tener una idea, por ejemplo, desde la primera mitad del siglo XVIII, entonces ahí está el templo San Atanasio con sus archivos parroquiales, ahí está el templo en Parita con sus archivos, el templo de PC y el templo de las Tablas y de Pocrí, para hablar de lo más antiguo, aunque los más antiguos son Parita y la Villa de los Santos. Los archivos parroquiales de Guararé datan de 1869 para acá, un periodo muy después, porque va a ser el año en que se va a crear el templo a la Virgen de las Mercedes. Pero lo que nos interesa en este instante es recoger esos archivos desde la primera mitad del siglo XVIII. El archivo de los libros de nacimiento, de defunciones y el libro de casamientos. Con esos tres libros se pueden reconstruir muchas cosas, sobre todo la genealogía. Pero vamos a tener un programa dedicado a la iglesia, fundamentalmente a la iglesia, donde vamos a estar profundizando esta temática que ahora solamente la estamos mencionando así un poco por encima, porque a esta hora, y este no es el tópico de ahora, lo que nos interesa de la iglesia en este instante es que los sacerdotes van a dejar cosas escritas, los obispos que van a llegar desde el siglo XVIII, también vamos a uno puede leer las recomendaciones que hacían, y los obispos de alguna manera describían los templos, describían los hábitos religiosos, eh, decían qué había que hacer en los templos, en las iglesias, y eso está allí, en ese patrimonio extraordinario. Eh, Osiris Carrasco Castillo, Pedro Solís, eh, Pitín Solís, perdón, Carlos Arturo Vargas, Atenógenes Césped, distinguido habitante de la ciudad de Las Tablas y compositor, Argelina Vergara Cedeño, Agustina, perdón, Vergara Cedeño, Iván Alexis Martínez Rivera. Está usted aquí en Facebook, estamos aquí en esta especie de tertulia entre nosotros sobre el tema de esta noche, libros y escritores de la península. Este es un tópico importante. Vamos a continuar, no sin antes saludar al licenciado Héctor Martínez Villarreal, que también nos sintoniza a esta hora. Sigamos recorriendo lo que pasaba con
esta parte del país, lo que pasaba en Azuero en el periodo colonial y cómo va poco a poco la escritura a ir tomando fuerza y cómo van a ir surgiendo escritores luego de otra forma, ya no en términos de lo que hace la iglesia, sino gente que va a tener más formación y que va a comenzar a escribir sobre esta zona. Esos relatos son unos relatos fantásticos, hermosos, que hablan de cómo era el hombre, de cómo era el orejano de aquella época, después de descripciones de los pueblos, descripciones de la religión, tradiciones, folclore, todo eso lo van a recoger los escritores de la península eh, importante, pero sobre todo en el caso de Azuero, como en el caso de Panamá, eh, nosotros tenemos que estar claros que los verdaderos relatos, que ya no van a ser exclusivamente religiosos, sino relatos de la vida cívica, de la cultura en general, reflexiones de hombres importantes, van a ser las crónicas de los burócratas, la gente que trabajaba, por ejemplo, lo que era el equivalente de los ministerios, lo que ahora llamamos los ministerios, gente que estaba ligada a los gobiernos, que dejaban relatos, que hacían informes, y estamos hablando ya del siglo XIX. Ya en el siglo XIX comienzan esas crónicas de gobernadores, esas crónicas de funcionarios, esas solicitudes que se van elevando, por ejemplo, para pedir muchas cosas. Ahí están un relato de los tableños de finales del siglo XVIII, solicitando que se separe la iglesia de las Tablas de la iglesia de San Atanasio de la Villa de los Santos. Estamos hablando de 1798, a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Vamos a encontrar entonces estos relatos cuando se crea la extinta provincia de Azuero. Hay documentos ya de los gobernadores que hablan y con estadísticas. Evoluciona unos escritores que están todavía muy ligados a su función de, digamos, gubernamental, para llamarla de alguna manera. Una función de burócrata. Si nosotros tuviéramos que rastrear en Azuero, ¿cuál es lo que podríamos llamar un escritor en el sentido moderno de la palabra? Lo vamos a encontrar en un personaje que aquí lo hemos repetido por muchas veces. El doctor Belisario Porras Barahona. En la segunda mitad del siglo XIX, en la década del 80, en 1881, 1882, va a ser una persona que se va a sentar cuando se gradúa de doctor en Derecho en Bogotá a describir cómo era el hombre de la zona. Ese es el famoso orejano del cual hemos hecho referencia. Porras es quizás en el siglo XIX el más lúcido escritor de la península de Azuero. Este relato de Porras del Orejano ya es una especie de opúsculo de escrito corto, porque son unas 6 o 7 páginas, pero extraordinariamente ricas en información sobre la cultura. Estamos hablando de un hombre que ya escribe un ensayo formalmente. Así que Porras, hasta ahora, en el punto en que está la investigación, y hemos estado leyendo cosas antes de él, pero no encontramos un relato, un ensayo como ese. Pedro Goitía Meléndez, que es el antecesor de Porras, deja unos relatos de la década del 50, 1856 aproximadamente, porque también fue gobernador de la extinta provincia de Azuero, pero son más alegatos de defensa, tipo abogado,
eh, Porras rompe ese esquema y Porras inicia en Azuero el primer gran escritor de esta parte del país. Es hasta ahora como está la investigación. Lo hemos encontrado en la península en ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX, un escritor más completo que el doctor Porras con el Orejano. A partir de allí, vamos a encontrar gente con buena formación, lo que podríamos llamar intelectual. Porras es el primer intelectual orgánico, para decirlo de alguna manera, de esta península. Y a partir de Porras van a venir otros escritores que se van a meter ya no en ensayos, aunque Porras va a escribir también poesías. Pero lo que nos interesa es ver la evolución de los escritores y de los libros, porque ya el Orejano es un pequeño, es un opúsculo, pues un escrito corto que va a ser publicado en Bogotá, pero no existe todavía un libro propiamente dicho, un libro como nosotros los conocemos actualmente en la península. El caso de Porra, eso no lo vamos a ver sino hasta comenzar el siglo XX. Se va a hacer esto mucho más claro en términos de lo que es la historia de los libros y de los escritores de la península de Azuero, de esta parte del país. Si saltamos de Porras, vamos a encontrar en el periodo republicano, vamos a ver que continúan los informes sobre la zona de funcionarios ya del periodo de Panamá convertido en república. Esos funcionarios, lo que son las memorias de las secretarías, como se le llamaba antes a los ministerios, pintan con vivos colores la educación, los aspectos del derecho, los aspectos gubernamentales en general de esta parte del país. Esas memorias de principio de siglo son muy ricas y las hemos encontrado en bibliotecas públicas de esta parte del país, a veces un poco abandonadas. Uno las revisa y se da cuenta que casi nadie la ha leído. Y estamos hablando de memorias de 1908, donde hay también estadística. Y uno puede ver cómo era sociedad y cómo era esa cultura a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Allí se va a iniciar un periodo interesante de escritores en la zona que van a escribir libros testimoniales. Porras, por ejemplo, lo va a hacer, pero Porras lo va a hacer en los años 40, por ejemplo, pero también lo va a hacer un poco antes con las memorias de las campañas del Istmo, para referirse al problema de la guerra de los 1000 días. Porque esta es una época que hemos visto que hay muchos cambios de llegada de la educación, de transformaciones profundas en la sociedad y la cultura. Y esa gente que se está formando en las escuelas primarias, de esa siembra, de ahí van a nacer los escritores de la península de Azuero, que van a marcar el siglo XX en la península. Y surge una literatura regional, escritores y libros que hablan de la zona. Y como no podía ser, cuando usted los revisa a esos escritores de la península que van hasta los años 50 y 60, usted va a encontrar un bucolismo en los relatos. Pues, con bucolismo me refiero a relatos que describen el campo, la vida bucólica, valga la redundancia, campestre. Eso es lo que van a relatar esos escritores de la primera mitad del siglo XX en la península de Azuero. Surge entonces esa literatura regional con sabor a, a tierra mojada, esa literatura que va a estar muy ligada a descripciones de la cultura, como vamos a ver dentro de unos instantes.
Agradecemos a José Pablo Solís Escalona, a Francisco Javier Villarreal, Elena Porras, hablando del doctor Belisario Porra, la nieta del doctor Porras, Omar Chipsen Jiménez, Edgar Iván Vázquez, eh, abogado de esta zona, María Bosques, la educadora Juana Trejos, Tomás Mosquera, Maritina Villarreal. Tomás Mosquera dice: saludos, profesor, estuve investigando sobre los dichos y anécdotas pueblerinas de Parras. Muy bien. A la educadora Alicia Vergara también, a Johnny Paz Vega, a Tatiana Lombardo, a la profesora Dina, mi colega de la universidad, la doctora Dina Mabel Solís. Dice: Belisario Porras, un gran estadista con visión de futuro. Saludo, profesor. Muy interesante su presentación. Gracias, viniendo de usted. Chevito Rodríguez, Alicia Vergara también dice: saludos, profesor Milciade. René Alberto Montenegro Castillo, gracias por estar a esta hora aquí en Agenda Cultural y hablando de los libros y escritores peninsulares ya en el siglo XX. En el siglo XX va a florecer entonces una literatura importante. Vamos a verla inmediatamente. La primera mujer de la península de Azuero que escribe un libro, de poesías es una tableña, es Zoraida Díaz, nacida por 1922. Y ella va a publicar un libro que se llama Nieblas del Alma. Zoraida Díaz, una mujer que refleja en su poesía la vida un poco difícil que le tocó vivir, emocionalmente hablando, ese trabajo que ha vuelto a editar la Universidad de Panamá a través de su sede de la provincia de Los Santos, gracias a la labor ahí de un grupo de profesores, Melquiades Villarreal y otros, que rescataron este trabajo de Nieblas del Alma, porque hay que rescatar estos libros de la península, de esos escritores de aquella época. Si seguimos allí, por ejemplo, en el caso de Zoraida Díaz, hay otro libro que es muy importante, de un personaje que también hay que dedicarle tiempo para estudiarlo. Me parece que no hemos sido justos con él en la península. José Huertas, el peceense José Huerta, graduado inicialmente de maestro, pero que posteriormente José Huertas eh, se va a agitar en las cosas del derecho y va a publicar en 1930 un libro de relatos campesinos. Lo que estábamos hablando, de que esa literatura es una literatura muy cargada de ruralidad. La primera literatura ahí que decíamos que se extiende hasta los años 60, finales, principios del 70. Después hemos tenido algunos escritores que siguen hablando de ruralidad, pero el grueso de realmente los escritores están en este periodo. José Huerta. En 1952, en esa misma línea de hablar de describir la cultura tradicional, porque ya al hombre de los años 50 de la península le duele su sociedad, siente que se le está yendo esa cultura que ha tenido entre los dedos de la mano, y se apresura a escribir cosas, se apresura a narrar, a hacer novelas, a escribir poemas, a escribir décimas. Los decimistas van a jugar un papel importante en este periodo, la décima, eh, porque también son escritores. No hay que concebir el editor de una manera elitista, ¿no? Como un intelectual de toga y birrete. De eso no se trata. Estamos hablando de gente que recorre esta región. Las 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz, que ahora la Biblioteca Nacional de la Cultura ha vuelto a reeditar este libro de 26 leyendas panameñas que ya casi no se consigue.
Eh, Encontré uno el otro día en Chitré, que vi que quedaban unos cuantos nada más. La niña encantada, del Celto del Pilón, Setetule, eh, los relatos sobre Saratí, eh, los relatos sobre Montoso, las piedras grabadas de Montoso, Sergio González Ruiz, que va a tener también eh, un libro de poemas, Momentos Líricos, que es de Sergio, que va a casarse con Fanny Correa, si mal no recuerdo, de la Villa de los Santos. Por eso hay en la Villa de los Santos una calle que se llama Sergio González Ruiz, en honor a él e indirectamente a su esposa también. Sergio, graduado en Pensilvania con una formación académica fuerte y seria, y vamos a ver que esos escritores van a venir de la base misma de la sociedad, es decir, de los propios sectores campesinos, pero también van a venir de esos campesinos vestidos de urbanismo, que van a ser los que van a las universidades, como el doctor Sergio González Ruiz, en sus 26 leyendas panameñas. Por eso encontramos los cuentos de José María Núñez Quintero, de Ocú, que los publica en 1956, 4 años después de que Sergio publica las 26 leyendas panameñas. Los escritores ocueños son importantes y van a crear en Ocú una especie de tradición literaria, como lo vamos a ver también en el caso de las tablas o en el caso de Guararé, eh, algo de PC y algunos también en el área de Chitré, como en el caso, decíamos, de estos cuentos de locueño José María Núñez Quintero, que va a ser médico, va a ser uno de los primeros médicos en los años 20 de Chitré, va a ser pintor también, y vamos a ver que esos profesionales van a ser polifacéticos, una característica que cambia después de los años 80, donde la gente tiene profesión, la gente es médico o es maestro o tiene otra profesión, pero es escritor. Combinan esas cosas. Estamos hablando de unos azuarenses, yo diría, más integrales, de unos hombres que vienen en esta península eh, que no se contentan solamente con saber la porción que le enseñaron en la universidad, sino que tienen una formación más completa y eso les permite escribir con mayor fluidez, porque ellos son los testigos de lo que pasa en el siglo Azuero, en el siglo XX en Azuero, en esos primeros 70 años del siglo XX. Uno va a encontrar Buchí, la novela de Antonio Moscoso, extraordinaria novela que se desarrolla en el Valle del Oria, allá en Pedací, y que también se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en la sector de Callejota y esas áreas donde estaban los norteamericanos. Es la historia de una santeña engañada que se va desde el área del Valle del Oria a vivir en la ciudad de Panamá. Y Antonio Moscoso describe en Buchí esa vida de la ciudad de Panamá y esa forma de vida campesina de la provincia de Los Santos. Es como una acuarela importante. No hay una segunda edición de Buchí. Tengo una copia de Buchí de Antonio Moscoso. No creo que lo tenga por aquí a mano. Eh, Debo tenerla por allí. Bueno, Antonio Moscoso publica Buchí, pero no solamente eso, también tiene un libro testimonial de los primeros 20, 30 años, muy crudo el libro, y que describe ese tipo de situaciones. Luego hay otra novela de un año después de Buchí, José del C. Carmelo Saavedra. Este escritor guarareño, importante, porque es, a mi juicio, una de las novelas más importantes de la península. Si usted quiere conocer la vida y la cultura de esta península en los años 10, 20, 30, y extenderla, si usted quiere, hasta los años 40, 50, entonces usted tiene que leer
la novela Buchí de Antonio Moscoso. También tiene que leer, decía, hablábamos de Buchí de Antonio Moscoso y Alma de Asuero de José del C. Saavedra del año 1969. Esa sí tiene varias ediciones que la ha realizado su familia. En 1963, inspirado en el grito de la Villa de los Santos, un hombre nacido en la Villa de los Santos, Miguel Moreno, el dramaturgo, publica en 1963 Fugitiva de la Gloria. Hasta ahora la mejor novela que se ha escrito sobre el 10 de noviembre y sobre el personaje mítico de Rufina Alfaro, a tal punto que mucha gente ve en Rufina realmente lo que Miguel Moreno describe en Fugitiva de la Gloria. Qué lástima que estos libros de escritores de Asuero no se hayan vuelto a editar, porque esta es una novela que merece reeditarse, Fugitiva de la Gloria de Miguel Moreno. Si volvemos a Ocut, tenemos a Rodrigo Núñez Quintero, que es hermano creo que es hermano José María Núñez Quintero, que escribe cuentos Comarca de los Manitos. Otra vez los ocueños, otro cueño hablando sobre su tierra, describiendo cómo vive el hombre en Ocú. Ernesto J. Castillero Reyes también va a escribir sobre Ocú. Ensayos hermosos como Las vacaciones de los estudiantes, lo que vivían los estudiantes que iban a la ciudad de Panamá a estudiar y que luego regresaban. Todo eso está allí en una descripción muy hermosa de esta parte de la península Azuero, que es el ocueñismo, comarca de los Manitos de Rodrigo Núñez Quintero. Un poco más cercanos a nosotros, vamos a tener un periodista que va a ganar el Miró, el gran amigo Erasto Reyes Barahona, ya desaparecido, en Cuentos de la Vida. Relatos de la península, y muy hermosos, como solamente Erasto Reyes sabía escribirlo, con esa transmisión del sentimiento, porque era un hombre que amaba mucho esta península también. Esos cuentos de la vida de Erasto Reyes, sobre todo uno que se llama Escuderito, es insuperable ese cuento sobre la península de Azuero. Nos vamos acercando a escritores más recientes. Vamos a encontrar otro en la Villa de los Santos, que va a ser un pueblo que además del 10 va a tener buenos escritores. Esto es un rasgo muy peninsular, diría yo. Esta tierra ha dado muy buenos escritores a través de todo este tiempo. Uno de ellos es, naturalmente, Roberto Pérez Franco, mucho más joven ya, que publica en 1997 Cuando florece el macano, cuentos basados en nuestra cultura, pero ya son cuentos más elaborados, los de Roberto Pérez Franco, que lo publica, decíamos, en el año 1997. Y si no es casual que en ese mismo década del 90, porque esta es otra generación distinta a la de Sergio, distinta a esos escritores del ruralismo de la península de los primeros 70 años del siglo XX. Creo que uno de los libros más hermosos de poemas que se han escrito en los últimos tiempos es de un hombre, de un estudioso de Pedací, Salvador Medina Barona. Viaje a la península soñada. Exquisitos poemas, porque no hay otro término para describirlo. Exquisitez en este libro de poemas. Viaje a la península soñada. Y la península soñada no es otra cosa que Azuero, porque hay algo detrás de los escritores peninsulares, la destrucción de la cultura orejana. Hay una especie de sentimiento que uno lo percibe en los escritores de esta zona,
que pueden tener títulos universitarios, pero que sienten orgullo de haber nacido aquí. Y gracias a Dios nos dejan ese legado de esta sociedad y esa cultura, como el caso de Salvador Medina Barahona. Ya en el 2007, mire, en el 2007 surge una novela de Leonidas Saavedra Espino, también de Guararé, hermano de el que mencionamos otro hace un momento, de José del C. Saavedra Espino, que escribió Alma de Azuero en los años 60. Su hermano, Leonidas Saavedra Espino, ha escrito, a mi juicio, una de las mejores novelas sobre la península de Azuero que yo conozca hasta la fecha. Sencillamente muy bien documentada, de segunda mitad del siglo XVIII, perdón, primera mitad del siglo XVIII, segunda mitad del XVII, en el marco del ataque del pirata Morgan a Panamá y esos españoles que vienen y se van a sentar en las tablas. Bueno, esa novela también es para conocer una especie de novela histórica o una especie de historia novelada, muy hermosa también, a diferencia de las otras novelas documentadas en el archivo de Indias, en archivos de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, archivos de Panamá, archivos de España. De aquel amigo Leonidas Saavedra Espino es políglota, habla inglés, francés, alemán, y esa facilidad le permitió leer en su propia belleza de escritura lo que habían escrito los piratas y mucha otra gente, y con eso arma una novela importante. Incluso gente que reside en Azuero, pero que no son de aquí, pero que quieren esta gente, como el doctor Julio Vicente Suárez Matiz, eh, colombiano casado con chitreana, que publicó en el 2011 un libro, Colombia y Panamá, que tiene otro libro también que habla de la medicina en Azuero. Mire usted cuánta cosa, cuánto escritor importante. Pero aparte de estos escritores, hay gente que se ha especializado quizás más en el ensayo. Y después de Porras, hombre, Zárate, Manuel Fernández Zárate, guarareño también. Están hablando ya de tres importantes guarareños que son escritores. Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, el creador del Festival de la Mejorana, el químico que la gente piensa que es especialista en folclore. Bueno, Zárate publica Tambor y Socavón, eh, tiene diseminado por diferentes revistas nacionales ensayos que recogimos el Círculo de Escritores de Azuero de hace unos años. Dedicó una revista sobre esos ensayos de Zárate, ensayos hermosos como aquel que habla de la fiesta de toros. Zárate habla de la huerta campesina. Zárate nos escribe sobre qué no nos escribe. Zárate, eh, doctorado en química en la Sorbona, en París, en Francia. Hay alguien que se ha preocupado mucho por la historia, de origen pecense, radicado hace mucho tiempo en Chitré, Alberto Arjona Osorio. Alberto Arjona Osorio ha publicado, basado en los archivos de Parita, un libro muy hermoso que me cupo el honor de escribir el prólogo de ese libro, el profesor Alberto Arjona Osorio. También tiene otro libro dedicado a la Villa de los Santos, muy completo también. Eh, tenemos, hay otro libro pendiente de publicación sobre PC, todo basado en la genealogía, en las familias que habitaban esta parte del país. Eh, el caso de José Aparicio Bernal de Potuga, que también ha publicado libros que hablan de la historia de esta zona,
que hablan de historia educativa, que recoge relatos de los pueblos, incluso un libro donde es una especie de autobiografía de él, José Aparicio Bernal. Miren los nombres que estamos indicando nosotros hoy aquí. Antes quiero agradecer a Johnny Paz, nos sigue, Tatiana Lombardo, Chevito Rodríguez, Denis Gutiérrez, Walquiria Cedeño, Taira Guillén Reina, Marcial Joel Calderón, Doris Estefanía Sandoval, Arquímedes Velázquez, un saludo para él, Uri Gómez, Joaquín Palma, dice las 26 leyendas panameñas, lo quiero, ¿en qué biblioteca lo encontró? Bueno, hay pocos ejemplares y la propaganda es gratis en la farmacia Arrocha de Chitré. Allí todavía quedan unos ejemplares, así que puede darse una vuelta mañana temprano si no se los hayan llevado ya. Agustín Solís Espino, Celina Analit Batistas de Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Arquímedes Velázquez dice, Biblioteca Vigilio Angulo de Goralet tiene la obra que usted pregunta, correcto. Estamos hablando de Luz Escobar, de Alejandro Castillero, de Carmen Cecilia Palma, María Espitia, dice, profesor, el diario La Prensa acaba de publicar 26 leyendas del doctor Sergio González Ruiz, casualmente es la que me estoy refiriendo, la colega María Espitia, socióloga, a la cual saludamos, lo estaban vendiendo en la Feria del Libro, en el stand de La Prensa, correcto, al gran escritor de Tierras Coclesana, al amigo Pantaleón García, a Mireya Rosemena, a Guillermo Garrido, Sparks también, a Javier Abraham Vergara, Víctor Manuel de Gracia, bueno, no podemos mencionarlo a todos, a Marily Samaniego, Carlos Ernesto Barrios, Diana Díaz, Mara García dice en Arrocha de Chitré, venden 26 leyendas, correcto. A Isa Girón, también colega muy preocupada por las cosas de este país, Ricardo Morales, bueno, y muchos otros. Podríamos pasar la noche hablando de escritores de Azuero, pero quiero referirme a uno de los pozos de Herrera, Oscar Plinio Cogli Quintero. Plinio Cogli Quintero es un caso extraordinario, ya fallecido, un gran amigo. Cogli escribió libros sobre la caída de las Torres Gemelas, del problema de la globalización, cuando aquí en Panamá no se habían escrito libros sobre eso. También escribió uno muy crítico, político. Escribió otro libro también sobre Benny Moré, porque era un gran admirador de Benny Moré. En las tablas, si usted quiere conocer sobre la historia tableña, entonces tiene que leer a Óscar Velarde Batista, de la ciudad de Las Tablas, extraordinario amigo que ha dedicado los mejores años de su vida trabajando los archivos de la iglesia de Santa Liberata o Santa Librada, escribiendo archivos nacionales también. El desaparecido Raúl González Guzmán, con sus trabajos también importantes sobre el Pausílipo, alguien que no es de aquí, pero como si lo fuera, Moisés Chonmarín, una gloria de las letras panameñas y de la filosofía, profesor del Colegio José Daniel Crespo, catedrático de la Universidad de Panamá. Tuve el honor de compartir eh, cosas en la universidad con el amigo Moisés Chonmarín, brillante. Algo debiera de llevar el nombre de este extraordinario hombre que dedicó toda su vida a escribir libros sobre Panamá y América Latina. Allá en Monagrillo, Sergio Pérez Saavedra, una gran cantidad de textos que hablan de Monagrillo, Tierra Mía, y muchos otros. Melquiades Villarreal, también premio Miró, que ha publicado libros sobre su pueblo natal, sobre otros temas también que no son azuerenses, pero que son importantes. Del tema del folclore hay que mencionar a Julio Arosemena Moreno de la Villa de los Santos, un aporte muy bueno de Julio Arosemena en el estudio de las manifestaciones importantes en esta parte del país, sobre todo sus libros que hablan
de actividades religiosas aquí en la Villa de los Santos, el Corpus Christi específicamente. Y el amigo Manuel Moreno Arosemena de la Villa también, muy ligado a los estudios también del Templo a San Atanasio, de los hombres que firmaron el acta y de muchos otros temas que tienen que ver con esta parte del país. Y miren, podíamos mencionar más gente, pero hay un periodo republicano. Creo que hay cosas que son importantes y que nosotros tenemos que decirlas aquí. Milagro Villarreal, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Hemos tratado de dar una revisión no prolija, pero sí una especie de introducción a la literatura de esta parte del país, que la llamaron ruralista, como tantas otras cosas, y que en Panamá los escritores ruralistas, por cierta intelectualidad panameña, a veces no fueron bien vistos, porque pensaban que era literatura de manutos, de gente del otro lado del puente. Eh, Eso hay que decirlo, porque eso, eso es parte de la historia. ¿Eh? Eh, Hombre, estos ruralistas no estaban alienados. Esta gente nuestra escribía sobre lo que ellos eran. Ellos no vivían en Panamá pensando en París, ni vivían en Guararé pensando en New York, o vivían en la Villa de los Santos pensando en otra capital del mundo. Ellos, muchos estudiaron afuera. Y hay una lección de esos escritores. Un hombre tan extraordinario como Porras, escribiendo sobre su gente. Hombre, eso tiene un valor extraordinario. Que un hombre sea doctor en Derecho en 1882 y saque tiempo para escribir sobre su gente. Y saque tiempo para publicar otros libros y para escribir poemas. Creo que es el escritor de tierra adentro. Y este fenómeno que usted ve aquí con los escritores de Azuero, uno lo puede ver en Chiriquí también, con el chiricanismo, con la peninsularidad, para llamarlo de alguna manera. Porque podemos ser Ágora y Totuma. Los escritores de Azuero pueden escribir sobre su zona y no por eso dejar de ser universales. Ahí está Federico García Lorca. ¿Cuál fue el objeto de Federico García Lorca, el español, ensayista y sobre todo dramaturgo, eh, escritor de poemas? Fue Andalucía. E hizo de Andalucía, a partir de Andalucía, hizo Andalucía universal a través de sus libros. Entonces, tenemos que ir superando esas cosas en los escritores panameños en general, ¿no? Debe haber una vuelta al campo de los escritores, ahora con más herramientas, ahora con mejores teorías. Estas cosas. Porque el siglo XXI, por ejemplo, trae para el escritor de la zona otras tareas y otros desafíos. La mundialización o globalización está cambiando todo. Podemos ser Ágora sin dejar de ser Totuma. Tenemos que institucionalizar la actividad que realiza. El escritor de la zona no puede ser alguien por allí que cargue con todo. Necesita políticas estatales de apoyo, imprentas que permitan abaratar el costo de los libros para que esa información llegue a nuestra gente. Necesitamos superar la falsa dicotomía que algunos ven entre ciencia y letras. Toda esta gente que estamos viendo, Zárate, más científico no podía ser. Y más en las letras no podía estar metido. Esa gente debe ser nuestro modelo del escritor integral para los nuevos escritores que nacen en esta parte del país, porque necesitamos fomentar la lectura. Necesitamos que en nuestras casas hayan libros,
que los niños crezcan con libros, que nuestras familias tengan biblioteca en sus casas, aunque no sean grandes, pero que el niño se acostumbre que el libro en su casa es como una silla más, que el libro es como otro tenedor, que no le resulte extraño y que él pueda beber de esa cultura importante. Esos son los desafíos que nos quedan a nosotros aquí. Tenemos que volver a la búsqueda de nuestras raíces regionales con una visión universal. Hay que volver a repensar el canjagua y el tijeras. Tenemos que recoger la tradición eh, oral que se está desapareciendo. Eh, Tenemos que ser escritores también de crítica social, no solamente el ruralismo tradicional. O sea, hay un trabajo que hacer porque la gente tiene que acostumbrarse a leer. Y si queremos ser escritor, si usted quiere ser escritor, entonces lea, lea y lea. Comience a ver su pueblo con otros ojos, comience a ver el país con otros ojos, comience a ver el planeta con otros ojos. Y recuerde que un escritor puede ser 10% de vocación, pero el resto es sudor, el resto es esfuerzo. Esa visión romántica de que alguien nació para escribir, eso no es cierto del todo. Puede tener vocación para algo, pero tiene que pulirla. ¿Ah? Y todo escrito es un parto. No hay alumbramiento fácil. Un texto no se escribe de la noche a la mañana. Un buen texto. Eh, y hay que tener un manejo de la principal herramienta, que es el idioma. Y manejar el idioma con decoro. Y hay que revisar y revisar y revisar el texto. A veces hay que dejar dormir el escrito un rato para volver 2, 3 días después y revisarlo y darse cuenta en que se equivocó. O por lo menos corregir algunas cosas. Y recuerde, el escritor no es un delincuente. Y no tiene por qué tener sus escritos ocultos. No tiene por qué hacer poemas y sea un poema para usted. Déselo a la persona que usted conoce, que se lo lea, eh, que le pueda hacer una buena crítica. Si escribe, dé a conocer sus escritos. Y mire más allá del campanario de la Torre del Pueblo. Ahora podemos combinar las dos cosas. Y así como pasa en la música, al escritor le toma tiempo encontrar su estilo, tener su personalidad. El hombre de esta tierra ha tenido buenos escritores. Lo que necesitamos es que esos libros nuevamente circulen y estén al servicio de todos. Reina Torres, muchas gracias a Lady Díaz, que también nos está viendo. Noticias Nacionales, a Melissa de Barrios. Llegamos al final. Me hubiese gustado seguir hablando de los libros y escritores peninsulares. Y hay tantos temas que conocer sobre el país y sobre la región. Necesitamos un grupo de gente en la península que con visión universal puedan seguir escribiendo sobre la zona, puedan retomar el trabajo que hicieron los escritores de 1900 a 1970 aproximadamente, ahora con todas las facilidades. A esta hora, naturalmente, le agradezco que se hayan mantenido allí en este programa del día de hoy. Agradezco a Henry Morales también que se suma. El tema de hoy en Ágora de Azuero, la tertulia peninsular, libros y escritores de Azuero. Este es su amigo Milciades Pinzón Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros.